Hoy os traigo el vídeo de mi CRF 300L que he estado preparando durante meses para el viaje que se viene. Voy a contaros qué modificaciones le he hecho, qué no me gusta de mi moto, qué cambiaría de primeras en la moto y por último, por qué esta moto y no la Rally. Vamos a empezar con las modificaciones. Primero de todo, confort y control, y empezamos por la cúpula, que es lo que más destaca. La cúpula es de Adventure Man Cave y tiene los focos de Nally DL4. A mayores tiene para carga USB y USB-C y el SP Connect, que lleva el módulo antivibración y lo de carga inalámbrica, porque yo al final utilizo el móvil como GPS. Luego por aquí tenemos el depósito a Service de 14 litros. Lo podéis pillar en negro o en transparente. Yo lo he pillado en transparente porque me gusta que se vea el nivel de la gasolina para saber cómo voy. Como veis voy mal hoy, así que va a tocar gasolinera dentro de poquito. Una cosa a deciros del depósito de Service es que los intermitentes os van a tocar, pero el kit ya viene preparado con este enganche para alejároslo un poco y como veis, ningún problema. A mí no se me han roto y llevo 10.000 kilómetros. Luego otra cosa a tener en cuenta es que si tenéis unos paramanos como los míos, que son unos bar boosters o de otra marca, seguramente esta pieza, como veis aquí, os va a chocar con el depósito. Si tenéis el manillar de serie, vais a tener que comprarle unas alzas. Yo le he cambiado el manillar, le he puesto uno de 28, el de serie es de 22. Este manillar ya no tiene ese problema porque esto que lo cierra ya te aumenta esos centímetros de más el manillar y entonces va sobrado. Al manillar también le he puesto los double take, que son los espejos estos perfectos, pero bueno, perfectos no lo son tanto porque justo de lo que tienes detrás ves poco. En el manillar también hay unos puños calefactables, que eso lo explicó en su vídeo, en el vídeo de la Teneré, tenéis que ir a verlo. Tiene una resistencia, le das un botón, calientan. La verdad que es muy cómodo porque le puedes poner el puño que quieras. Ya dijimos antes los bar busters, también este es el kit universal, porque en el otro manillar puedes ponerle los de la CRF específicos, pero si te cambias el manillar tienes que ponerle un kit universal. Y luego ya manetas de Z, tanto de embrague como de freno. Y ya como hablamos de Z, ya me lo quito. Estriberas de Z, pedal de freno de Z y palanca de cambio. Luego tenemos por aquí, que seguimos en confort, tenemos el asiento que le cambié la funda, es de SL de la Valle, nunca sé decirlo la verdad. Yo la funda que tenía de serie a los 5.000 kilómetros ya se me había roto, estaba ennegrecida porque yo uso un pantalón negro y esta de momento que llevaré otros 5.000, ningún problema. Y ya por último, en el tema de confort y control, estaría ya la parrilla, que la parrilla o el rack es de Rally Raid, yo lo utilizo para montar el equipaje, yo utilizo el Mosco. Pasamos a un segundo bloque que sería el tema de la reprogramación de mi moto. Yo le he hecho un Stage 1 en 550 Performance, que son especializados en CRFs, es una página de Estados Unidos. ¿Qué ha significado para mí hacer esta reprogramación? Yo le he puesto una línea entera de escape Yoshimura con un protector de escape porque lo intenté no poner, pero me quemé todo por aquí el pantalón de la moto, así que recomiendo poner el protector de escape. Después he hecho cambios en lo que sería para aumentar el flujo de aire. Le he puesto una tobera más corta y también la tapa del filtro de aire es diferente. También para aumentar el flujo de aire he puesto un filtro de espuma de la marca Twin Air que es lavable, así que cuando estemos de viaje lo voy a poder ir lavando y ya tengo un filtro nuevo. También para mejorar el rendimiento de la moto me he cargado estos dos sistemas que no sirven para nada, solamente para reducir emisiones. Son el sistema SAS y el canister. El canister lo que hace es reinyectar los vapores del depósito de la gasolina al motor y el sistema SAS mete aire al escape. Yo los he quitado porque hacen que la moto funcione peor. También he ganado aquí un espacio. Si me hiciese falta trabajar en esta zona de la moto, pues tengo más espacio, que siempre se agradece. Nos movemos de bloque y nos vamos con el tema protecciones. Las protecciones que yo le he puesto a mi moto. Le he puesto un cubre radiador de Flatland porque al final en esta moto el radiador va bastante expuesto, entonces si se dobla no puedes continuar. Y luego le he puesto barras de defensa y cubrecárter de la marca Outback. A la hora de instalar el radiador os va a tocar un poco con la barra de defensa, al final son marcas diferentes, pero yo lo metí así un poco a cholón y sin problema. Después yo le he puesto las barras laterales de Adventure Spec,
que las utilizo tanto para proteger los plásticos, el escape y también paso por aquí las cinchas de mi equipaje, que sería el mosco. Y ya por último, que sería tema protección, un poco no, es la matrícula corta, porque ya veis que se me ha doblado también, pero bueno, la de serie viene bastante más baja, entonces si vas a hacer campo, a la mínima que te caiga se va a romper, entonces puede ser protección o no. Yo la he metido en este bloque y eso sería. Vamos a tratar el tema suspensiones de esta moto, que es un tema bastante caliente. Yo tengo suspensión delantera y suspensión trasera de Tractive. A mí, sinceramente, la delantera de serie, que la rehicieron en 2025, no me disgustaba. Pero una vez que probé Tractive, sí que, joder, pues se nota, sobre todo en campo, a la hora de frenar y tal, se agradece. Y sí que es verdad que la trasera de serie es bastante floja, vas pegando botes, y con la Tractive, pues te quitas eso. Si no queréis gastaros bastante dinero en unas suspensiones, yo al menos cambiaría el muelle de la suspensión trasera, que la ajusten a vuestro peso y a vuestro peso del equipaje, si es que lo lleváis, para no ir dando botes, básicamente. Otra modificación más que le he hecho a mi moto y que no he visto nada, a mí me lo envió mi hermano de un tío inglés que la había hecho y yo se lo copié al instante, fue cambiar el disco de freno. Es el disco de freno de la Rally, pasamos de un disco de freno de 256 a uno de 296. Se nota un montón a la hora de frenar y es bastante fácil de instalar. Básicamente tienes que comprar el disco de freno delantero de la Rally, obviamente, el adaptador de la pinza y los tornillos y ya está. Ahora os voy a contar qué es lo que no me gusta de mi moto, que básicamente son tres cosas. La primera son los plásticos, ya veis que los tengo bastante gastados, alguno incluso está roto. Y la verdad es que me encantaría cambiarlos, pero es que la única opción es comprarte otros de serie, así que paso. Luego, las estriberas me parecen muy estrechas y que tienen poco agarre, entonces no me gustan demasiado las de serie. Y ya por último, creo que os lo esperáis, es la suspensión trasera, porque es que no tiene sentido ir dando botes. ¿Y qué le cambiaría de primeras a mi moto? Pues mira, le cambiaría básicamente otras tres cosas. El depósito, ganas autonomía, le bajas peso a la moto en vacío y le cambia la estética completamente, así que el depósito 100%. También le pondría el manillar de 28 porque vas a tener un mejor control de la moto y un mejor agarre y también siempre que te caigas tienes menos probabilidades de doblarlo, así que eso apuntadlo. Y el tercer cambio que le haría sería estas barras laterales y os voy a explicar por qué. Normalmente en esta parte de aquí de la moto iría la caja de herramientas. Ahora imaginadlo sin esto, entonces aquí va la caja de herramientas y cada vez que os caéis esto se va a ir doblando, doblando, doblando y lo que va a significar, bueno, a mí cada vez que me caía no, en la primera vez que me caí se reventó. Y esto hizo que se reventase también el plástico, todo este plástico que cubre por arriba. Y cambiar este plástico no es muy caro, creo que son 50 euros, pero tienen que quitarte esto, entonces al final y que no quieres romper un plástico. Entonces yo o cambiaría la caja de herramientas o le pondría las barras laterales. Ya sé que son feísimas, pero son muy cómodas. Y la pregunta que todos os esperabais, ¿por qué me he comprado esta y no la Rally? Si al final le he puesto depósito, bueno, cúpula y depósito. Pues básicamente por lo que cuesta más la Rally te puedes comprar un depósito más grande que el de la Rally y una cúpula. También otra cosa que no me gusta de la Rally es que tiene un montón de carenados, va a ser más fácil que se te rompan y también va a tener más peso la moto. La diferencia entre esta moto y la Rally son 10 kilos. Por eso he elegido esta moto para el viaje que vamos a hacer. Que espero que nos sigáis, que le deis like a este vídeo, que hay que superar el de la Tenere. ¡Vamos con todo!